Entrando en materia, le cuento que por muchos años fue como un sueño imposible para millones de inmigrantes indocumentados en este país, pero ahora resulta que ese sueño está cobrando vida propia y está comenzando a andar. Nos referimos al proyecto de reforma migratoria que se debate en estos momentos en el Senado Federal. Un tema que ha generado muchas expectativas, no digo yo, pero la abogada de la inmigración, Miriam Osorio, nos acompaña para conversar más a fondo acerca de este tópico. Miriam, gracias por estar con nosotros. Hola Miguel, muchas gracias por invitarme. Miriam, al contrario. Miriam, por favor, se ha presentado este proyecto de propuesta migratoria. ¿Qué es lo que tú ves de novedoso en este proyecto con respecto a los otros que se han intentado presentar en el Senado y en el Congreso? Bueno, lo más novedoso es que hay un ambiente favorable. Si no hablamos del proyecto como tal, sino del ambiente favorable que hay para que haya una reforma de inmigración. Pero siempre lo ha habido ese ambiente. Pero en este momento ese proyecto es bipartidista. Es una gran ventaja. Lo está liderando un congresista republicano que es Marco Rubio y lo he visto muy entusiasmado y sobre todo muy interesado en que este año sea el año de la reforma de inmigración. O sea que pienso que tenemos todo el ambiente está favorable para que un proyecto de reforma pase este año en el Congreso de los Estados Unidos. Y no eres la única que piensa así, hay muchas personas con las cuales he conversado, personas incluso indocumentadas, amistades mías, que están muy esperanzadas, pero también hay otras que están muy escépticas y muy recelosas porque dicen que se han fijado en cómo este proyecto de reforma migratoria se ha supeditado al reforzamiento de la seguridad en las fronteras. Y ellos dicen, ese va a ser el cuento de nunca acabar. Esto nunca se va a lograr porque van a irse con el cuentecito que han pasado los años, que no se puede reforzar y ahí va a morir. ¿Qué tú dices? Sí, no, estoy de acuerdo. Preocupa un poco que esté tan amarrado el proyecto de legalizar a más de 11 millones de documentados a un reforzamiento de la seguridad en la frontera. De hecho, hay que invertir mucho dinero para reforzar la frontera, hay que invertir mucha tecnología y tener una eficiencia del 90%. Para que la gente pueda legalizarse en un futuro en los Estados Unidos. Preocupa, sí, pero si se dan los medios, y lo hemos visto en esta administración, el presidente Obama ha reforzado muchísimo la seguridad en la frontera, ha aumentado los agentes, ha deportado muchísima gente. Más que ningún otro presidente. Cada día se están deportando 1.400 personas. ¿Cada día repite esa cifra? Cada día, 1.400 personas. Esto no lo ha venido diciendo el congresista de Illinois y es algo que está pasando, o sea que la seguridad se está incrementando y si bien se está amarrando al proyecto de reforma de inmigración, yo pienso que es importante que también el país cuide sus fronteras. Es importante que haya un camino para legalizar a las personas y es importante que haya un camino para establecer cómo las gentes en el futuro van a entrar a este país. Siguiendo con esa línea de pensamiento, también se han creado muchos temores a partir de los atentados terroristas en Boston, que dicen que esto podría afectar el proyecto de reforma migratoria. Pero mi punto es, y esto se lo presentéis, lo discutí aquí con un analista político, los terroristas no entran por México, entran por el aeropuerto con todos los documentos y son hasta ciudadanos de este país. No es Pepe, y ahí en los terroristas yo no he visto ni un Pepe, discúlpame Pepe, no es personal, ni un Miguel, ni un Juan, ni una Petra, son Zarnayev, Tamerlán, Yuyuyu, no hay ningún hispano ahí. Entonces, ¿por qué la agarras conmigo? Sí, no, eso es cierto, y es preocupante que solamente se preocupan es por la frontera con México, la frontera sur, no se están preocupando por la frontera canadiense, pero sí están queriendo implementar un sistema electrónico para establecer quién entra y quién sale del país. Eso sí me parece muy importante, porque tú sales del país y no se dan cuenta si uno se fue, tú entras con visa y no saben si te fuiste o te quedaste. Yo pienso que es muy importante implementar esos futuros programas para que la gente sepa, el gobierno sepa quiénes están aquí y quiénes se fueron y quiénes no se fueron. Y corrígeme si estoy equivocado, pero tengo entendido que el 40% de los inmigrantes indocumentados que están en este país entraron con una visa. Exactamente, entran con una visa, ya sea de turista, de negocios, de estudiante, y deciden quedarse. Overstay, como lo dicen aquí en inglés, se quedan más allá del tiempo autorizado. Y eso pasa muchísimo. Y es cierto, los terroristas no son los mexicanos, y los terroristas muchos entran por Canadá y entran legalmente, pero desafortunadamente sí, el proyecto lo que hace es amarrar la seguridad más que todo en la frontera sur. Ellos quieren mucho limitar la inmigración mexicana y todo lo que es centroamericana, porque México es la frontera por donde más inmigración entra a Estados Unidos. Ahora bien, pero entre si es con guitarra o con violín, o si son peras o son manzanas, ¿qué va a pasar mientras se define y se calcula y se comprueba el 90% del reforzamiento en la seguridad fronteriza? ¿Qué va a pasar con el que está indocumentado? ¿A dónde están mis papeles? Sí, no, eso es algo que el proyecto y el debate se va a presentar en estas semanas en el Congreso, porque es cierto, vamos a reforzar la frontera, pero también tenemos que ver qué va a pasar con 11 millones. Y para mí la propuesta
que presentó el Grupo de los 8 contempla un camino a la legalización y eventualmente un camino a la ciudadanía en un futuro, siempre y cuando se dé ese 90% de efectividad. Eso hay que ver cómo lo van a medir, eso es cierto, tenemos que ver cómo lo van a medir, porque si no hay efectividad, entonces ¿qué vamos a hacer los 11 millones de indocumentados que estamos en los Estados Unidos? ¿Nos vamos a quedar en el limbo nuevamente? Exactamente, pero no hay un documento que se le va a dar una tarjeta provisional es un registro provisional de inmigrantes. ¿Que le permite? Sí, que le va a permitir trabajar, salir del país y trabajar con quien quiera. Siempre y cuando no haya cometido delitos, siempre y cuando tenga presencia física hasta el 31 de diciembre del 2011. Y obviamente que esa persona esté trabajando en los Estados Unidos. Y si una persona fue deportada, pero después ingresó al país de manera ilegal y lleva viviendo aquí 4 o 5 años, ¿puede esa persona acogerse a una reforma migratoria en caso de ser aprobada? Dentro del proyecto está estipulado eso y eso es algo que me agrada, que me gusta, porque cuando a mí me invitaron a una reunión a comentar qué debe contener una reforma, para mí era muy importante ese punto, porque mucha gente ha entrado, ha salido, hay varias violaciones a la ley de inmigración y muchos han sido deportados y han vuelto a entrar. ¿Por qué? Porque tienen su familia, porque tienen sus hijos, porque tienen sus padres aquí. Entonces la gente quiere estar con su familia y a pesar de una deportación la gente vuelve y entra. O sea que esas medidas no han sido efectivas. Y si la reforma lo contempla, mucha gente va a poder legalizarse. Y este proyecto sí lo contempla. E inclusive contempla que las personas que estuvieron presentes al 31 de diciembre del 2011 y posteriormente fueron deportadas por razones no criminales, si tienen un familiar inmediato en los Estados Unidos, es decir, un ciudadano, papá, mamá o hijo, ya sea ciudadano residente permanente o un Dreamer inclusive, puede regresar al país con esta provisión, lo cual me parece bastante generoso, me parece muy importante porque, como te digo, todos los días están deportando 1.400 personas. Increíble, ¿eh? Entonces mucha gente va a poder regresar si logramos que este aspecto de la reforma sea aprobado. Miriam, me dio y esperemos que eso sea. Ojalá, no, crucemos todos estamos rezando, yo estoy rezando y por el bien de los inmigrantes. Yo soy inmigrante y yo sé que nosotros venimos a este país a trabajar duro, a mejorar nuestro horizonte y este es un país que nos ofrece esas oportunidades y qué bueno integrar a todas estas personas. Así que todos estamos rezando por esa reforma. Yo no rezo, pero le deseo lo mejor y voy a jalar con ellos a la hora claro que sí, hay que seguir orando, ¿eh? Y presionando a nuestros congresistas. Ahí sí cuenta conmigo. Gracias, Miriam. Encantada. Gracias por tenerme acá. Al contrario, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, y luego de esta brevísima pausa conversaremos con los periodistas del Sentinel y Centro Tampa. No se lo pierda, ni se me mueva de ahí, que el que se mueva no sale en la foto.